Hola, ¿cómo están? Soy Odín Pérez y hoy vamos a hablar un tema muy importante sobre las medidas de coerción personal en el proceso penal. El estudio de las medidas de coerción personal ocupa un lugar especial en el desarrollo del proceso penal, no solo porque su aplicación tiende a asegurar el proceso, sino también por cuanto a la acción política e ideológica que sustenta su regulación y aplicación va a definir el sistema procesal en su totalidad. ¿Cuál es el concepto general de esto? Las medidas de coerción personal son limitaciones o restricciones cuyos efectos recaen directamente en la persona, alterando gravemente su libre desenvolvimiento e incluso su capacidad de autodeterminación, en tanto que limitan su derecho a la libertad personal, la integridad personal, la inviolabilidad de domicilio y el secreto de las comunicaciones u otros de naturaleza constitucional. Esto tiene modelos muy importantes, de acuerdo a la importancia que una sociedad, sus legisladores, jueces, conceden a los valores de la libertad o de seguridad. Surgen tres modelos de coerción personal. Por ejemplo, una de ellas es el modelo garantista. Denominado también modelo liberal, se basa en la idea de que el ejercicio de poder penal en cualquiera de sus manifestaciones debe tener límites, es decir, que el ejercicio de la política criminal debe ser racional y limitado. En cuanto al modelo eficientista, se caracteriza por subordinar el valor de la libertad al principio de autoridad, desconociendo la idea de límites al poder penal. En este modelo, la observancia y el cumplimiento de los derechos fundamentales pasan a un segundo plano, bajo la justificación de situaciones de emergencia o políticas coyunturales. En cuanto al modelo preventivo radical, este modelo busca la seguridad a cualquier costo sobre la base de argumentos que sostienen que la actuación del Estado y del sistema de justicia penal debe estar dirigido, antes que nada, a evitar la sola posibilidad de preparación de un delito. Así, el modelo en referencia se manifiesta en las duras medidas que se implementan en caso de criminalidad violenta, como el terrorismo internacional. No resulta exagerado advertir el enorme riesgo de que una política de coerción caracterizada por la tolerancia cero se instrumente con facilidad en países con instituciones democráticas muy débiles, gravemente desiguales, que estimulan la intranquilidad de todas las personas. Una de las manifestaciones de este modelo, muy presente y característico en el Perú de los últimos años, es el fenómeno de la emergencia penal. Hablemos sobre una de estas medidas muy importantes, que es la detención policial. Es una medida precautelar de carácter extrajudicial que consiste en la privación de la libertad de los individuos descubiertos en flagrante delito, con la finalidad de asegurar la presencia de aquellos ante la autoridad competente y la efectividad del proceso penal. Finalidad de esta medida. La detención policial tiene dos finalidades, las cuales consisten en asegurar, por un lado, la presencia del imputado ante la autoridad competente y el otro, la efectividad del proceso penal. En cuanto al plazo de esta medida, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política del Perú, ninguna persona puede mantenerse detenida por un plazo mayor de 24 horas más el término de la distancia, salvo que el delito en materia de investigación sea de terrorismo, espionaje o tráfico ilícito de drogas. En estos casos, el plazo no deberá superar los 15 días naturales según lo estipulado en el artículo 2, numeral 24 de la Constitución. Cabe precisar
que las posibles variaciones de los plazos legalmente establecidos por razones del término de la distancia no están supeditados a la discrecionalidad de cada operador. Así, por ejemplo, si la detención policial se produjo en Puno por un delito cuya sustanciación le compete al órgano jurisdiccional que se encuentra en Lima, el plazo de privación de la libertad puede superar las 24 horas establecidas inicialmente, hasta un máximo de 72 horas adicionales. Ahora hablemos sobre la aprehensión por particulares. Denominado también como arresto al ciudadano, es una autorización legal para que cualquier persona pueda aprehender a otro, aquel que es descubierto en flagrancia de delito. De ahí que la regulación de dicho instituto resulte de vital importancia, puesto que no solo optimiza la persecución del delito, sino que también genera el espacio adecuado para que la población civil cumpla un rol activo en el control del delito. En ocasiones se frustra por la rebeldía en la que premeditadamente incurre el imputado para evitar el inicio del proceso penal. Sin embargo, existe fundamento de la aprehensión que es muy discutida, por supuesto. Por un lado, se sostiene que la aprehensión por particulares es inconstitucional, pues no se ajusta a lo establecido en el artículo 2, numeral 24 de la Constitución Política del Perú, donde se precisa de manera contundente que ante la situación de flagrancia solo la policía puede privar de la libertad. En cambio, otro sector de la doctrina entiende que la aprehensión por particulares tiene respaldo constitucional, toda vez que dicho instituto constituye una forma excepcional de restricción concedida a los ciudadanos, a que de ninguna manera puede ser utilizada para reemplazar a la policía en su deber de garantizar, mantener y restablecer el orden interno, según lo estipulado en el artículo 166 de la Constitución. Hablemos ahora sobre esta medida de detención preliminar judicial. La detención preliminar judicial y la detención policial comparten una finalidad general consistente en procurar la debida sustanciación de la fase de diligencias preliminares. Precisamos que la detención preliminar judicial es una medida de coerción autónoma respecto de la detención policial, pues ambos tienen supuestos de procedencia distintos. Por ejemplo, la detención policial únicamente procede en los casos de flagrancia. La detención preliminar judicial puede decretarse, por ejemplo, cuando no hay flagrancia y en los casos de haber existido flagrancia y cuando el indiciado ha logrado evitar la detención policial o fugado del centro de detención. Otra de las medidas más importantes, diríamos, la prisión preventiva. El estudio de la prisión preventiva, también denominado prisión provisional o encarcelamiento preventivo, ocupa un lugar especial dentro de la teoría general de las medidas de coerción procesal en materia penal por dos razones muy importantes. El primero, por cuanto a los efectos de su imposición son semejantes a los efectos propios de la pena. De ahí que cierto sector de la doctrina sostenga que la prisión preventiva no es más que un supuesto de pena anticipada, y segundo, porque la innegable afectación del derecho a la libertad personal del justiciable o sujeto de derecho deviene en irreparable, a diferencia de las medidas de coerción procesal de carácter real, que es muy distinto, es decir, que la referida afectación, aun en caso de privación cautelar justificadas, no puede compensarse entre sí. Al final del proceso, el juez es quien va a emitir una sentencia absolutoria. Entonces, ¿qué entendemos por prisión preventiva? Es una medida de coerción procesal de naturaleza cautelar que consiste en la privación de la libertad ambulatoria del sujeto en mérito de un mandato judicial a fin de asegurar los fines propios del proceso penal.
La finalidad de esta medida, dado que la prisión preventiva es concebida como una medida de coerción procesal, su finalidad debe tener idéntica naturaleza. Así, la imposición de una medida de coerción como la que estudiamos solo debe responder a la necesidad de asegurar el correcto desarrollo del proceso penal y la aplicación de la ley penal. Estos, que se concretan mediante la identificación y neutralización del denominado peligro de fuga y peligro de entorpecimiento, conforme se advierte en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos. Hablemos ahora sobre los presupuestos materiales. De conformidad con lo dispuesto en la primera disposición complementaria final de la ley número 26.8 a 27.0 del Código Procesal Penal de 2004, independientemente de que el proceso penal se sustancie bajo la vigencia del Código en referencia o del Código de Procedimientos Penales de 1939. También otro de los presupuestos muy importantes es la apariencia del delito, consagrado en el artículo 268 del Código Procesal Penal de 2004. Se configura como un presupuesto material compuesto por dos elementos muy importantes, uno de carácter normativo y el otro probatorio. El elemento normativo informa que el hecho imputado debe ser constitutivo de delito, es decir, que la afirmación fáctica alegada por el fiscal debe tener carácter típico, antijurídico y culpable, y en ciertos casos punible, de ahí que la prisión preventiva no procede en los casos de faltas o de infracciones administrativas. Así, por ejemplo, durante el debate, el juez advierte que el procesado no ostentaba el cargo de presuntamente habría abusado dentro de una investigación por delito de concusión. Dicho órgano jurisdiccional únicamente podrá decretar la comparecencia simple, salvo que la proposición fáctica contenida en el requerimiento se encuentre vinculada a otro tipo penal dentro del marco de la investigación, delimitando en la disposición de formalización de investigación preparatoria o en el auto apertorio de instrucción. Hablemos sobre el peligro en la demora. Si bien es cierto, este presupuesto material resulta ser determinante para que el juez pueda decretarla, la prisión preventiva en doctrina no se advierte consenso al momento de determinar los criterios que los componen. Por ejemplo, para el autor Binder, en su libro Introducción al Derecho Procesal Penal, sostiene que la prisión preventiva únicamente debe proceder a efectos de neutralizar el peligro de fuga. Mientras que para Ferrajoli, este autor, en su libro Derecho y Razón, entiende que precisamente el peligro de fuga es provocado principalmente por temor al justiciable de ser encarcelado preventivamente más que por el miedo a la pena. El procedimiento de esta medida, que a partir de la aprobación y promulgación de la ley número 376, los presupuestos y el procedimiento, salvo la etapa de impugnación, que se deben observar a efectos de requerir y aplicar la prisión preventiva, han sido unificados. Hablemos sobre incoacción. Con la reciente modificación, la prisión preventiva únicamente puede aplicarse a pedido de parte legitimada. En consecuencia, solo cabe aperturar este incidente cuando el fiscal oportunamente así lo requiera. Ahora hablemos también sobre sustanciación. Al igual que la decisión del requerimiento de prisión preventiva es de exclusiva responsabilidad del órgano jurisdiccional que asumió competencia en el proceso penal luego de haberse emitido el auto apertorio de instrucción, según dispone el Código de Procedimientos Penales, o dispuesto también la formalización de investigación preparatoria. Asimismo, hablemos sobre la decisión.
La resolución judicial deberá ser pronunciada en la audiencia sin necesidad de postergación alguna y que, además de estar especialmente motivada, con expresiones sucintas de la imputación de los fundamentos de hecho y de derecho, que la sustente y la invocación de las citas legales correspondientes. Hablemos también sobre la impugnación, es otro punto muy interesante. En el procedimiento recursal en materia de prisión se ha unificado. En consecuencia, el auto de prisión preventiva, independientemente del proceso penal dentro del cual se emita, puede ser ordinario, sumario, común, es impugnable a través del recurso de apelación. Duración de la prisión preventiva. Es muy interesante hablar de esto, pues la detención de la prisión preventiva se sustenta en el derecho al plazo razonable de la detención. Este consiste en que un individuo acusado y detenido tiene derecho a que su caso sea resuelto con la debida prioridad, en forma expeditiva y conducido con especial diligencia, además de tener como objetivo principal limitar el tiempo de detención y que la causa sea juzgada en un lapso muy breve. La razonabilidad del plazo de detención debe ser evaluada en atención a la concurrencia de las siguientes presupuestos. Por ejemplo, la actuación de los órganos judiciales, complejidad del asunto, actividad procesal del detenido, prolongación, procedimiento, incoación. Además tenemos la sustanciación y la decisión. Ahora vamos a hablar de otro punto también interesante, que es la variación y cese de la prisión preventiva. Las medidas de coerción procesal en general y la prisión preventiva en particular pueden ser cambiadas, modificadas, sustituidas cuando nuevas circunstancias alteren las razones que el juez tuvo al momento de decretarlas. La variación consiste en la posibilidad de que toda medida de coerción procesal en general y la prisión preventiva sea modificada por orden judicial, cuando concurren nuevos elementos de convicción que dejen sin sustento los presupuestos materiales que el juez tuvo en consideración al momento de su aplicación o modulan la intensidad del peligro que se pretende procurar. El cese provisional de la prisión preventiva se produce luego de haberse revocado o sustituido la prisión preventiva según lo mencionado en el artículo 283 del Código Procesal Penal, siempre y cuando el proceso penal aún se encuentre abierto. El cese definitivo de la prisión preventiva también es otro punto interesante. Este efecto se produce tan pronto se disponga el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria en ambos casos, con autoridad de cosa juzgada. Su fundamento radica en el carácter instrumental de la prisión preventiva, pues sólo así se explica que no se puede mantener la prisión cautelar luego de que el proceso penal se haya agotado definitivamente. Otra de las medidas importantísimas dentro de este tema es la incomunicación. Es una medida coercitiva, accesoria, sumamente aflictiva, que se dicta al momento de decretar o durante la ejecución de la detención preliminar o la prisión preventiva, siempre y cuando sea indispensable para el esclarecimiento de un delito y se haya aplicado en la forma y por el tiempo previsto por la ley. Efectos importantes de esta medida. La incomunicación tiene como efecto inmediato agravar el régimen cautelar privativo de libertad en que se encontraba el imputado. Dicho efecto se materializa en el aislamiento y la supresión de las comunicaciones con el exterior, siempre que no se restrinja el derecho de defensa, que es lo más importante, que consiste
en todo momento del proceso. Hablemos sobre la duración de esta medida. Como regla general, el estado de incomunicación dentro del cual se encuentra sometido el sujeto de derecho o imputado no debe superar los 10 días naturales. Otra de las medidas importantísimas es la comparecencia. Es una de las medidas de coerción procesal limitativa del derecho a la libertad, mediante el cual se le impone al procesado la obligación de acudir al llamado del órgano jurisdiccional. En su caso debe evitar, influir o violentar la integridad psíquica o psicológica de la víctima o de otras personas determinadas judicialmente. Hablemos sobre tipo de comparecencia. La comparecencia simple comprende el deber impuesto judicialmente para que el procesado acuda al juzgado todas las veces que el órgano competente le considere pertinente para el desarrollo del proceso. La comparecencia con restricciones no solo impone una obligación genérica al procesado de concurrir al llamado del órgano jurisdiccional, sino que a su vez comprende la aplicación de ciertas limitaciones a su libertad, cuyo incumplimiento puede llevar al juez a disponer de mayores restricciones, como puede ser la detención domiciliaria, que es una medida cautelar restrictiva de la libertad, en virtud del cual se obliga al imputado a permanecer en su domicilio en custodia de otra persona. Y hablando de detención domiciliaria o arresto domiciliario, se presenta como una medida restrictiva de la libertad, pues su ejecución, a diferencia de la prisión preventiva, cuya ejecución consiste en una privación de libertad, esta supone una limitación de carácter breve y menos gravosa, realizada con la finalidad de ejecutar determinadas averiguaciones. Al igual que la prisión preventiva, su duración de la detención domiciliaria no puede superar el plazo de 9 meses en el caso de procedimientos ordinarios y 18 en el caso de procedimientos especiales. Esta se puede ampliar a 36 meses en caso de delitos graves, como sucede en el caso de la prisión preventiva. ¿Existe cómputo del plazo de detención domiciliaria respecto del plazo de prisión preventiva? Es una buena pregunta, ¿cierto? La Corte Suprema, mediante un acuerdo plenario de 2004, precisó que el tiempo del arresto domiciliario es computable como parte de los 18 meses establecidos en el Código Procesal Penal, para conceder la libertad por exceso de detención sin sentencia. Otra de las medidas importantes es el impedimento de salida. Es una medida de coerción jurisdiccional privativa del ejercicio del libre tránsito a efectos de evitar que el imputado abandone el país, localidad de su domicilio o el lugar fijado por el juez. Este, a su vez, está destinado a restringir el derecho a la libertad de tránsito del imputado, con el fin de satisfacer dos tipos de finalidad, uno de carácter cautelar y el otro asegurativo. ¿Cuál es la duración de esta medida? La ejecución del impedimento de salida no debe superar, en el caso de los imputados, el plazo de 4 meses prorrogables por un plazo igual. El internamiento preventivo es otra de las medidas importantes. Es una medida de coerción jurisdiccional de carácter cautelar o preventivo, mediante el cual se busca neutralizar el peligro que el procesado significa para sí mismo o terceros, asimismo para regular la sustanciación del proceso penal debido a un conjunto de circunstancias que afectan su capacidad cognoscitiva o volitiva. Entonces, eso sería todo, amigos, en cuanto a ese tema muy importante sobre las medidas de coerción personal dentro del proceso penal. No se olviden de suscribirse a mi canal, darle manitas arriba y también seguirme en mis redes sociales allí abajo. Gracias.